buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar de autoestima, pero desde la mirada del yoga. Quédate que te lo voy a explicar todo. Pero primero te voy a invitar a pasar por enyogatecu.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal, autónoma y adaptada a tus necesidades, con una guía clara que te permita dejar atrás la dependencia de los vídeos y las meditaciones guiadas y, lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi, con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Y puedes empezar a hacerlo ya rellenando el formulario que encontrarás allí, para acceder a una clase gratuita en la que te enseño la base para crear tu práctica personal de yoga. Porque si te doy un vídeo, pues podrás practicar un día, pero si te enseño a entender el yoga, podrás practicar toda la vida y poco a poco ir dejando atrás esos vídeos. Pero hoy vamos a hablar de autoestima. Y no es que no tenga nada que ver el yoga con la autoestima, al contrario, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos yoga? Cuidarnos, cuidar de nosotros, es decir, trabajar nuestra autoestima. Por lo tanto, cada vez que nos dedicamos ese ratito ya estamos trabajando en ello. Pero vamos a profundizar en este tema porque hoy en día es muy necesario, si nos damos cuenta, en esta sociedad en la que estamos y sobre todo al estar tan embebidos en redes sociales, en este mundo hacia afuera en el que nos encontramos en este momento de la historia, trabajar la autoestima es más importante que nunca. Vivimos en una cultura que está, por un lado, obsesionada con la imagen, con el culto al cuerpo, pero por otro lado también con una autoexigencia que se nos inculca desde fuera muy grande. Se nos empuja constantemente a gustar, a encajar, a proyectar nuestra mejor versión. ¿Cuántas veces habremos oído esta frase? A cumplir con expectativas altísimas. Todo el mundo tiene que ser súper original, súper creativo, súper exitoso y además venderlo al mundo. Por lo tanto, más que nunca, es importante trabajar la autoestima, el amor propio, el autocuidado y trabajarlo con profundidad, porque también se habla mucho de autoestima. Volviendo a redes sociales, por ejemplo, está lleno de frases, de afirmaciones en las que se trabaja teóricamente la autoestima. Pero ¿qué pasa? Que son cosas tan superficiales que no sé si te ha pasado, que las lees y dices, vale, esto está muy bien y ya. Yo me puedo mirar al espejo y decir, mira, es la mejor, o yo soy la mejor, amo a mi cuerpo, me acepto y mil cosas más. Pero si yo eso no lo creo genuinamente, si es algo superficial, no me va a servir de nada. Todo lo contrario, porque voy a hacerlo, voy a ver que no me funciona y me voy a frustrar. Y todavía voy a pensar que es que, fíjate, que ni esto me sale bien. Pero no es una cuestión de que yo no esté haciendo algo bien. Es una cuestión de que es algo muy superficial y tenemos que ir a lo profundo. Porque yo tengo que creer que eso es verdad en lo profundo. No solamente es algo que sale de mi boca, no es algo que yo tengo que pensar, pues esto está muy bien, esta afirmación me puede ayudar mucho. Si yo siento dentro de mí que no soy suficiente o que algo no me lo merezco, que no estoy a la altura, que no estoy cumpliendo con mi expectativa, que no estoy haciendo lo que se suponía que tenía que hacer, no voy a cambiar nada. Entonces tenemos que ir a la profundidad para que no sintamos que eso que estamos diciendo, por ejemplo, delante del espejo es una mentira, sino que con cada célula de mi ser yo crea que me merezco, que estoy cumpliendo con lo que yo realmente he venido a hacer a esta vida, pero esto pasa por un proceso y en ello es en lo que vamos a profundizar hoy. Porque esas heridas, porque no dejan de ser heridas, en yoga los llamamos samskaras, impresiones negativas que van quedándose dentro de nosotros, en nuestro cuerpo, se van somatizando en nuestra mente, subconsciente. Esas heridas se van forjando durante décadas, durante años, se van construyendo y se van quedando ahí agarraditas dentro de nosotros. Entonces repetir palabras bonitas, leer frases, pues todo eso pues puede ayudar, ¿no? Porque vamos cambiando un poco el lenguaje y bueno,
puede estar bien, pero como decía antes, tenemos que ir a la profundidad. A veces incluso nos sentimos ridículos haciendo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado a gente, yo es que esto de ponerme delante del espejo a decirme tú puedes, tú eres tal, tú eres cual, me da vergüenza. Es que no lo acabo de ver. Entonces, claro, eso no te va a funcionar. Tienes que hacer algo que sientas genuino, que no sea algo que sintamos falso de alguna manera o que nos dé vergüenza o incluso culpa. Entonces no tenemos que confundir ese autocuidado, ese trabajo profundo que tenemos que hacer con una especie de autoengaño que tenemos que hacerle a nuestro cerebro, ¿no? Porque esa autoestima verdadera no se va a construir con frases, se va a construir con presencia, con escucha real de qué siento yo, de qué necesito yo, también quitando los juicios, quitando expectativas, teniendo un compromiso conmigo misma de que todos los días voy a cuidar de mí, incluidos los días que no me gusto, que hay algo que creo que no me ha salido bien o que no estoy encajando, que no estoy haciendo lo que debería estar haciendo. Ahí es donde se pone realmente a prueba ese amor propio. Cuando pues desde fuera no nos vienen los likes, los aplausos, la palmadita en la espalda, los resultados, cuando alguien desde fuera a lo mejor nos rechaza o no nos acepta como nosotros queríamos, cuando desde fuera nos recibimos ese estímulo que nosotros querríamos en ese momento recibir. Pero en ese momento el amor propio se demuestra quedándonos con nosotros mismos, eligiéndonos, sosteniéndonos a nosotros mismos y cuidando de nosotros. Y esto a veces no es fácil, a veces no nos elegimos, a veces nos relegamos al último lugar y no nos priorizamos, por ejemplo. Y está bien, porque muchas veces no nos han enseñado, no tenemos que sentirnos culpables para nada. Hay que tomar conciencia de que eso es así para poder hacer algo. Desde la filosofía del yoga podemos ayudarnos muchísimo, porque entendemos que no solamente somos un cuerpo que quizá pues, no nos guste mucho, tenemos un Michelin aquí, una cicatriz allá, un sobrepeso o una delgadez, que a veces ponemos siempre el foco en el mismo sitio y cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que a mí misma no me guste, aunque socialmente esté más o menos admitido, ya me está haciendo un rechazo, me está creando ese rechazo. Entonces no somos solamente ese cuerpo, tampoco somos una mente. ¿Cuántas veces nos decimos cosas? Ay, es que se me olvidan las cosas, qué tonta estoy, ¿no? Nos decimos esas lindezas sobre cuestiones más mentales. O es que yo no sirvo para estudiar, o yo no sirvo para tocar un instrumento, o yo no sirvo para lo que sea. O tampoco somos una historia personal, ¿no? Muchas veces nos castigamos porque a lo largo de nuestra vida, pues bueno, hemos tenido algo, una etapa en la que, yo qué sé, pues hemos tenido una relación que a lo mejor no fue la que más nos convenía y sin embargo estuvimos ahí, o quizá estuvimos en un trabajo que tampoco nos convenía, o bueno, pueden ser mil circunstancias, seguro que se te ocurre alguna. Y también estamos ahí en cierto castigo, ¿no? No aceptamos esto. Entonces tenemos esas tres partes, el cuerpo, la mente, nuestra historia personal, y no somos ninguna de esas. Nosotros somos una especie de, ¿cómo decirlo?, de expresión de una conciencia, de un alma, que está transitando un camino. Y esto que suena muy poético es muy real, en realidad, pues bueno, es una manera distinta de mirarnos, de no identificarnos con el debería estar haciendo, con el trabajo, con la relación que tenemos, con rendimientos académicos, por ejemplo, y entender que nosotros somos una capa mucho más profunda. Esas son cosas que hacemos, que están en nuestra vida, pero nosotros somos algo mucho más profundo que está ahí constante de fondo, ¿no? Y cuando te relacionas contigo mismo desde esa perspectiva, ya cambia la cosa. Ya no necesitamos convencernos de nuestra valía, ya no necesitamos ese estímulo externo, esa palmadita en la espalda, esa aceptación, esa sonrisa del otro diciéndonos que está todo bien, porque ya sabemos que está todo bien. Porque empezamos a recordar que nosotros somos valiosos tal como somos, porque, como decía, somos una esencia, una conciencia que se merece también el merecimiento, que es un temazo,
No necesitamos hacer méritos para encajar, para que nos quieran, para que merezcamos nada, porque ya lo merecemos por el simple hecho de ser. Y ahí, pues bueno, esa relación con nosotros mismos va a empezar a cambiar. La práctica de yoga, de meditación y dentro de ella del autoconocimiento que conlleva, desde esa mirada amorosa, compasiva, de aceptación, va poco a poco deshaciendo estas capas que nos hemos ido poniendo, esas identificaciones falsas que nos hemos hecho, ¿no? Yo soy abogado, o soy profesora de yoga, por ejemplo, empezando por mí, o soy carpintero, o soy lo que sea. Yo no soy eso, tampoco soy una mujer que tiene que demostrar que, o un hombre que tiene que demostrar que, con todo lo que conlleva, la definición de género, por ejemplo, o soy una madre o un padre, o soy una hija, o soy una hermana. Todas esas identificaciones que no dejan de ser, bueno, parte de nuestra parte humana, de nuestra experiencia humana, pues bueno, empezamos a quitarla, empezamos a abrir camino, empezamos a quitar esas capas y empezamos a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con nuestro ser, con nuestra esencia. Y ahí es donde se da ese cambio. Empezamos a sentirnos valiosas, suficientes, merecedores, y sin la necesidad de hacerlo todo perfecto, sin la necesidad de cumplir con las exigencias. Y lo que encontramos ahí es una sensación de estar completos, tal y como somos, sin necesidad, como decía antes, de mostrar nada o hacer algo más, sino que tal y como somos por el hecho de ser, ya es suficiente. Esto es muy difícil, así de primeras hay que trabajarlo. Claro, no hay atajos. Cultivar la autoestima a veces cuesta mucho, a veces incluso la tenemos ya muy minada. A veces no, a veces pues bueno, ya tenemos una seguridad, por lo que sea, ya hemos venido con ella más trabajada, pues porque hemos tenido un entorno que lo ha favorecido, por ejemplo. Pero lo que hacemos desde el yoga es precisamente cultivar esa autoestima. Y se hace de diferentes maneras. Lo que estamos haciendo en esencia es quitarnos esas capas, como decíamos, quitarnos esa venda que llevamos puesta en los ojos y empezar a contarnos verdad, mirándonos honestamente, aprendiendo a conocernos, a aceptarnos y amar lo que encontramos. No solo aceptar como, venga, vale, pues esto está bien, sino amarlo. Y no es fácil porque estamos encontrándonos con luces, que está muy bien, pero también con sombras. Y hay que entender que esas sombras también están muy bien, porque tenemos ahí una enseñanza que es la que nos ayuda a crecer, a avanzar, y hay que mirarlas a la cara y poner luz ahí también. Eso hace que vayamos construyendo una relación con nosotros mismos mucho más sana, que no depende del exterior, de la aceptación, de ese estímulo externo, de lo que, no sé, de lo que se espera de ti, de estar, encajar más o menos en un canon de belleza, por ejemplo, de que se nos acepte más o menos en un grupo, sino que se sostiene, como decía antes, por el simple hecho de ser. No de hacer, no de tener un resultado, sino de ser, de aceptar esas luces y esas sombras. Y eso requiere tiempo, requiere espacio, requiere una guía, requiere una práctica. Pero hay caminos, por ejemplo, cultivar esa observación, ese autoconocimiento. También trabajar desde el cuerpo para reconciliarnos con él por un lado, pero también para encontrarnos con todo lo que hay en el cuerpo, con todas esas memorias que se van guardando en nuestro cuerpo, que tienen más que ver con lo emocional y también tienen mucho que ver con nuestras creencias, con nuestros pensamientos. Ahí entra mucho todo el tema de los chakras, por ejemplo, que nos guían. Si no escuchaste el capítulo de los chakras, te invito a escucharlo porque ahí explico mucho mejor qué son y cómo nos ayudan en nuestro camino y en el autoconocimiento. En este caso son muy útiles. También el trabajo del contacto con nuestra espiritualidad a través de la meditación. Todo eso nos ayuda, es como un bálsamo, como una especie de medicina que nos va ayudando a sanar heridas, a ir mejorando, reconstruyendo nuestra autoestima,
con herramientas que están al alcance de la mano de cualquier persona que se proponga trabajar en sí mismo, explorar ese camino de autoconocimiento, de entrar de lleno en, pues como decía, en las luces, en las sombras, en salir de esa exigencia externa y entrar a habitarse a sí mismo. Bueno, todo esto y mucho más lo vamos a trabajar en un curso muy bonito que empieza en breve en Enyogate, que se llama El amor está en ti. Ahora mismo todavía están cerradas las inscripciones, se abrirán a finales de semana, pero lo que sí que está abierta es una clase gratuita en la que voy a desarrollar mucho más todo esto, que será el día 25 a las 7:30. Puedes apuntarte para asistir a esta clase en la página web, en enyogate.com, en el pop-up que te aparece cuando entras a la página, y también en enyogate.com/eventos online. Ahí encuentras un formulario en el que te puedes apuntar. También lo encuentras en las redes sociales, el enlace al perfil, así que bueno, puedes unirte a esta clase de diferentes maneras. Y en breve pues empezaremos este curso en el que vamos a ir profundizando desde las herramientas del yoga, de esa toma de conciencia, ese autoconocimiento, ese habitar el cuerpo, ese querernos, pero de verdad de una manera profunda, yendo a lo profundo, para que dejes de buscarte fuera y empieces a encontrarte dentro, para que no tengas que convencerte de que vales, sino que recuerdes que vales, que eres valiosa, que eres merecedora, y todo eso con acompañamiento y con guía para que sea mucho más fácil. Dejamos el tema aquí por hoy, iremos retomando diferentes aspectos de esta temática en los próximos días. Por hoy te agradezco muchísimo que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo, espero que te haya inspirado. Me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en YouTube, en nuestro canal de Telegram o en las redes sociales. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online de enyogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.